Bachillerato Comunitario San Isidro. Estamos cursando quinto semestre con el módulo Perspectivas Históricas Globales de México 2 con la docente Juana Mónica Jaramillo Mendiola. Y nuestro equipo está conformado por Emma Torres, Israel Rivera y yo, Jennifer. Y en este video les hablaremos sobre quién fue Miguel Hidalgo y las causas y consecuencias de la independencia de México. Nació en Guanajuato el 8 de mayo de 1753. Sus padres fueron Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga. Hidalgo a los 17 años se convirtió en maestro de filosofía y teología. En 1753 se ordenó como sacerdote y en 1810 encabezó el movimiento insurgente contra el dominio de los españoles, marcando el inicio de la Guerra de la Independencia de México. El 16 de septiembre de 1810 pronunció el famoso Grito de Dolores, incitando al pueblo a rebelarse contra los españoles que apoyaban a José Bonaparte como nuevo rey de España. Así Hidalgo lideró un ejército patrio y organizó un gobierno en Guadalajara. Ahí decretó la abolición de la esclavitud y derogó los tributos indígenas. Pero los realistas recuperaron posición y lo derrotaron en la batalla de Calderón, el 17 de enero de 1811. Hidalgo intentó escapar a los Estados Unidos, pero fue capturado y así fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. Hidalgo es recordado como el padre de la patria. Su leyenda influye en la lucha por la independencia, abriendo el camino para la creación de una nación libre. Josefa Ortiz de Domínguez, 1768-1829, mujer con gran valor. Organizó en su casa de Querétaro veladas literarias cuyo verdadero objetivo era planear la insurrección. José María Morelos nació el 30 de septiembre de 1765 en Morelia. Los sentimientos de la nación con un documento que sentó bases para la independencia y una visión más social del movimiento. Fue capturado por las fuerzas realistas en la batalla de Temalaca en 1815 y tras ser fusilado en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815 se convirtió en un mártir de la causa independencia. Vicente Guerrero, 1782-1831, fue el primer presidente afrodescendiente del país. Mantuvo viva la llama de la insurgencia tras la muerte de Morelos. Ignacio Allende, 1769-1811, militar y líder, reconocido por ser el principal caudillo junto con Miguel Hidalgo y por su liderazgo militar en la primera etapa del movimiento insurgente. Agustín Iturbide nació el 27 de septiembre de 1783 en Morelia. Líder insurgente Vicente Guerrero proclamado en el Plan de Iguala y conformado el ejército trigarante, lo que llevó a la consumación de la independencia de México. Fue derrocado y se exilió en Europa. Al regresar al país en 1824 sin conocer el decreto de pena de muerte que pasaba sobre él, fue apresado y fusilado en Padilla, Tamaulipas, el día 19 de julio de ese mismo año. Guadalupe Victoria, 1786-1843, fue diputado, senador, gobernador de Veracruz y primer presidente en México. Se unió a las fuerzas insurgentes y luchó junto a José María Morelos en el sitio de Cuautla. Deposición de Fernando VII. La invasión de España por las tropas napoleónicas en 1808
condujo al aprisionamiento del rey Fernando VII y a la imposición en el trono del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Esta situación generó un vacío de poder en las colonias americanas, pues muchos desconocieron la autoridad del nuevo rey y formaron juntas de gobierno propias. Además, algunos sectores de las élites, descontentos desde hacía tiempo con las restricciones comerciales impuestas por la metrópoli, vieron la oportunidad de mostrarse abiertamente opuestos a la corona española. Opresión del sistema de castas. La frecuente confrontación entre españoles, criollos y mestizos en Nueva España, así como la miseria a la que eran sometidos los indígenas y los campesinos por el sistema de castas, favorecieron el descontento social. Los mestizos no compartían los privilegios de los blancos, criollos y españoles, y apoyaron las aspiraciones de cambio social. Reformas borbónicas. El Reino de España, que poseía extensos territorios coloniales en América y otras partes del mundo, administraba pobremente sus recursos y perdía gran parte de las riquezas del Nuevo Mundo, con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de las colonias. La corona impulsó en el siglo XVIII una serie de reformas que promovieron un aumento de los impuestos y otorgaron un mayor control de la economía de Nueva España a los peninsulares. Esto alentó al descontento de los criollos, que fueron excluidos de los cargos administrativos. Patriotismo criollo e ideas ilustradas francesas. Educadas en París o influidas por las ideas llegadas de Europa, las élites criollas fueron receptivas a los principios de la Ilustración y a las consignas de la Revolución Francesa, que defendían la razón y la igualdad, y cuestionaban el derecho divino de la monarquía. A esto se sumó la pugna ideológica entre los criollos mexicanos, que exaltaban su pertenencia al virreinato por sobre la fidelidad a la metrópoli, y la regencia peninsular, que imponía limitaciones al libre comercio que perjudicaban a algunos americanos. El patriotismo criollo jugó un rol importante en la propagación de las ideas independentistas. Independencia estadounidense. La Declaración de Independencia de 13 colonias del actual territorio de Estados Unidos respecto al Imperio Británico en 1776, que se formalizó tras la victoria en la Guerra de Independencia en 1783, fue un modelo a seguir para los criollos de Nueva España. Estos vieron en el conflicto vecino un ejemplo cercano de que se podía vencer a una potencia colonial europea, en su caso a España. Primer gobierno independiente de México. Luego de 11 años de guerra por la independencia se logró la autonomía total de Nueva España respecto a la metrópoli peninsular, que no la reconoció oficialmente hasta 1836. Tras la declaración de la independencia se formó el primer imperio mexicano con una monarquía católica constitucional que duró apenas 2 años y que reclamó como territorio propio el que había pertenecido al ahora extinto del virreinato de Nueva España. Agustín Iturbide, que fue proclamado emperador, aunque debió abdicar a los pocos meses en medio de tensiones internas. Entonces México se preparó de América Central y en 1824 con una nueva constitución se proclamó como una república. Fin del sistema de castas. El proceso independentista condujo al desmantelamiento del régimen estamental de la colonia, conocido como un sistema de castas que distinguía a las personas por su nacimiento, color de piel y origen étnico. Este cambio instauró la igualdad ante la ley y favoreció las luchas reivindicativas, especialmente entre los sectores más desfavorecidos que proclamaban una sociedad más justa basada en la igualdad de oportunidades. Guerra entre México y Estados Unidos. La inestabilidad política de las dificultades económicas de los primeros años de gobierno independiente en México hicieron casi imposible hacer frente a las ansias apasionistas estadounidenses. En 1845, Estados Unidos anexó Texas, que había declarado independiente de México. En 1836 quiso comprar otros territorios que el gobierno mexicano se negó a vender. Finalmente, en 1843 estalló una guerra entre ambos países conocida como la intervención estadounidense. En México se vio obligado a ceder a Estados Unidos de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada y otras partes de Colorado. Abolición de la esclavitud. La insurgencia de independencia se manifestó en contra de la esclavitud.
las gabelas y el papel sellado con el propósito de poner fin al régimen social esclavista y a los tributos impuestos a los mestizos e indígenas. En 1813, José María Morelos proclamó en su discurso Sentimientos de la Nación la proscripción de la esclavitud. Sin embargo, esta práctica siguió existiendo hasta que se declaró la independencia en 1829. El presidente Vicente Guerrero decretó oficialmente su abolición. Frustración de las esperanzas de la repartición de la riqueza. Como muchas de las nacientes repúblicas americanas, la promesa del reparto económico equitativo de la igualdad de las oportunidades se vio frustrada por el enriquecimiento de los élites locales que dejaron de rendir cuentas a España, pero mantuvieron su posición de poder como dirigentes de la nueva sociedad poscolonial como grandes propietarios de tierras. Esto llevó a tensiones internas que derivaron en conflictos políticos, sociales y militares en los años siguientes. Hola amiguillos históricos, soy Nerillo y hoy hablaremos sobre la famosa independencia de México. Prepárate para conocer otro capítulo impresionante en la historia de la humanidad. En el siglo XIX, México era una colonia española marcada por desigualdades económicas y sociales. La conquista española y el virreinato habían dejado un legado de opresión y explotación. La influencia de las ideas de la Ilustración, con sus ideales de libertad e igualdad, comenzó a inspirar a los mexicanos a luchar por su autonomía. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla pronunció el famoso grito de Dolores, llamando a la rebelión contra el dominio español. José María Morelos, Vicente Guerrero y otros líderes se unieron a la causa. Batallas como Guanajuato, Monte de las Cruces y la batalla de Calderón marcaron el camino hacia la independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y líder de la primera etapa de la Guerra de Independencia. José María Morelos, sacerdote y líder de la segunda etapa de la Guerra de Independencia. Vicente Guerrero, militar y líder de la tercera etapa de la Guerra de Independencia. La lucha fue larga y dura, pero finalmente, el 27 de septiembre de 1821, México proclamó su independencia. Sin embargo, los retos políticos y territoriales continuaron. Hoy, la independencia de México es celebrada cada 16 de septiembre. Marcó el nacimiento de una nación independiente y dejó un legado de lucha por la libertad y la justicia que perdura hasta nuestros días. Datillos extra: una mañana, sin que nadie los esperara, arribaron al puerto de Acapulco 25 buques chilenos cargados con 6.000 hombres dispuestos a morir con tal de liberar a México del yugo español. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Era 1822, la guerra había acabado desde hace un año. Pero, ya que estaban por ahí, Iturbide aprovechó para pedirles un favor: que antes de regresar hacia su nación, se dirigieran a las costas de Baja California para informar a los pobladores de esa región que México había obtenido su independencia de España. En pocas palabras, los chilenos, un año después y del otro lado del continente, se enteraron antes que los baja californianos. Así que, amiguillos históricos, aprendamos de la historia para forjar un futuro mejor. Gracias por escuchar, los quiero. ¡A-M-I-O!